Fui humillada el día de mi boda y huí al pueblo de mi tía. Pero ella no me dejó quedarme en su casa, sino que me puso en su antigua panadería. Cuando regresó 6 meses después para venderla, se quedó helada. Ya estaba vestida cuando sonó mi teléfono. Era Lucas. Pensé que llamaba para decir que ya venía, quizás para decirme que no podía esperar a verme en el juzgado, o tal vez para decirme cuánto me amaba. En cambio, respondí con una sonrisa en mi voz y escuché silencio, solo su respiración. Luego, lenta y cuidadosamente, como si estuviera tratando de no romper algo frágil, dijo: Isabella, no puedo casarme contigo. Recuerdo que el mundo se inclinó, como si alguien me hubiera quitado el suelo de debajo. Esa mañana, me había pasado quitando azúcar glass de mis mangas, tratando de no llorar cuando mamá no paraba de preocuparse por el plano de asientos. Le había sonreído a la tía Beatrice, que había venido desde Alabama, dejé que mi mejor amiga, Sofía, me ondulara el pelo en suaves rizos y traté de ignorar ese silencioso y nervioso aleteo en mi pecho, esa sensación de que algo no estaba del todo bien. Pero ni siquiera esa silenciosa advertencia pudo haberme preparado para esas palabras: no puedo casarme contigo. El teléfono se me resbaló de la mano y golpeó el suelo de madera con un suave ruido sordo, pero bien podría haber sido un trueno. La habitación se quedó en silencio. Mamá levantó la vista del espejo donde se estaba retocando el lápiz de labios. Mi padre, que había entrado con una taza de café recién hecha, se quedó inmóvil a medio paso. Durante un largo segundo, nadie se movió. Luego, susurré casi para mí misma: no viene. ¿Qué quieres decir con que no viene? Mamá parpadeó, luego comenzó a negar con la cabeza como si pudiera desoír lo que acababa de decir. Eso no es divertido, Isabella. Deja de bromear. No estoy bromeando, dije. Dijo que cambió de opinión. Todo después de eso fue un borrón. El silencio en la habitación se convirtió en ruido. Platos tintineando en la cocina. Mamá gritando: ¿qué le digo a la gente? Sofía corriendo hacia mí, con los brazos extendidos, pero no quería que nadie me tocara. No podía ser consolada. Me sentía hueca, como si alguien hubiera vaciado todo dentro de mí y hubiera dejado una cáscara con forma de chica, con un vestido blanco y un velo prestado. Caminé hacia la ventana. Afuera, las sillas plegables ya estaban puestas. Globos atados a la barandilla del porche se balanceaban suavemente con el viento. Vi a mi primita jugando con pétalos de flores en el jardín delantero. Llevaba el vestido rosa que compramos juntas la semana pasada. El aire olía a tarta de melocotón y a primavera, como si todo siguiera normal, pero ya nada era normal. Me di la vuelta lentamente y miré a mis padres. Mamá ya estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente mi tía, tratando de averiguar cómo deshacer una boda en menos de una hora. Papá simplemente se quedó allí, mirándome de la misma manera que miraba las vallas rotas o los motores averiados, como si ya estuviera pensando en cómo arreglarlo. Pero él no podía arreglar esto. No puedo quedarme aquí, susurré. ¿A dónde irías?, preguntó papá. No lo sé, simplemente no aquí. Entonces, como una especie de respuesta del cielo, mi teléfono volvió a sonar. Era la tía Valerie. Respondí. Me enteré, dijo ella, sin necesidad de preámbulos. Su voz era tranquila, directa. Prepara tu maleta, cariño. Ven a quedarte conmigo un tiempo. Ni siquiera me despedí. Colgué y salí de la habitación, todavía con el vestido puesto. No me quité el velo. No cogí mis zapatos. Simplemente salí por la puerta principal, bajo el sol de Georgia, hacia una nueva vida que no había planeado. No lloré hasta que estuve en el autobús, con la cara pegada a la ventana polvorienta, viendo cómo mi antiguo pueblo se alejaba detrás de mí. No lo sabía todavía, pero ese fue el comienzo de todo. El autobús a Willow creé que estaba medio vacío, pero de todos modos tomé la última fila. No quería hablar. No quería que nadie me mirara demasiado tiempo y empezara a hacer preguntas. Mi velo se había ido, pero seguía usando el vestido, arrugado y manchado por el viaje. El encaje se enganchó cerca de mi cadera. No había tenido el coraje de cambiarme. Se sentía como lo único que mantenía mi cuerpo unido, como si me lo quitara, me desharía por completo. Cada bache en el camino me revolvía el estómago.
Miré por la ventana mientras pasábamos por campos abiertos y vallas rotas, casas con techos de hojalata y tendederos balanceándose con el viento. Todo parecía tan ordinario, tan desgarradoramente inconsciente de que toda mi vida acababa de derrumbarse. Cuando finalmente me bajé del autobús, la tía Valerie ya me estaba esperando. Su cabello estaba recogido en lo alto de su cabeza como siempre, y llevaba una chaqueta de mezclilla sobre su vestido de iglesia, como si no pudiera decidir si venía del servicio dominical o de una subasta de ganado. No dijo nada cuando me vio, solo asintió, recogió mi bolso y dijo, «Vamos a llevarte a un lugar tranquilo». Pensé que se refería a su casa. Pero no condujimos allí. La pasamos, su pequeña cabaña amarilla con un columpio en el porche y los carillones de viento, luego giramos por un camino de grava que conducía al borde del pueblo. Mi corazón se encogió un poco. Pensé que tal vez había cambiado de opinión. Quizás ni siquiera era bienvenida allí. Luego, se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo con enredaderas trepando por un lado y pintura descolorida por el otro. El letrero sobre la puerta estaba astillado, pero aún se podía leer, Horno Magnolia. «Espera», dije, «¿me dejas aquí?» Apagó el motor y me miró. «Isabella, si te llevo a mi casa ahora mismo, ¿sabes lo que dirán los vecinos? Estarán llamando a mi puerta antes del anochecer, queriendo saber por qué la novia fugitiva está acampada en mi habitación de invitados. Pero aquí», señaló hacia el edificio, «aquí, nadie te molestará». Mis manos temblaban cuando intenté abrir la manija de la puerta. Ni siquiera sé cómo estar sola. La tía Valerie se suavizó un poco. «Cariño, estuviste sola en el momento en que ese hombre decidió que no te amaba lo suficiente como para presentarse. Pero estar sola no siempre es una maldición. A veces es donde te encuentras a ti misma de nuevo». Adentro, olía a polvo, a humo de leña, y a algo más, algo cálido bajo toda la decadencia. La antigua panadería tenía techos altos y vigas de madera que se habían ennegrecido por años de calor del horno. La luz del sol se filtraba por las ventanas rotas, proyectando rayas doradas sobre mesas cubiertas de harina y equipo oxidado. «Este lugar no se ha tocado en años», dijo, encendiendo una luz que parpadeó débilmente antes de estabilizarse. «Solían trabajar 10 personas aquí. Ahora solo hay fantasmas e historias antiguas». Me llevó a una pequeña habitación trasera con una cama con estructura de metal, un escritorio y un estante de libros de cocina amarillentos. Una colcha doblada descansaba a los pies del colchón, oliendo débilmente a lavanda y tomillo. «Limpié lo mejor que pude», dijo, dejando mi bolso. «Tienes electricidad, agua corriente y un cerrojo en la puerta. No es el Riz, pero es seguro. Es tuyo por el tiempo que lo necesites». Me quedé allí, asimilando todo, y por primera vez desde la llamada telefónica, sentí algo más que dolor. No exactamente esperanza, sino un destello, una pausa en el dolor, una quietud. «No sé cómo darte las gracias», dije. «No las des», respondió ella, ya a mitad de camino hacia la puerta. «Pero no te quedes aquí tirada en la oscuridad lamentándote. Si vas a quedarte aquí, vas a hacer algo con tus manos. Limpiar, reordenar, pintar, hornear, algo». Quise discutir, pero no lo hice. Tenía razón. Ya no sabía quién era. Pero no podía averiguarlo quedándome quieta. Esa noche, me senté al borde de la estrecha cama, todavía con mi vestido de novia, y escuché el crujido de las paredes, el zumbido del silencio, y el sonido de mi propia respiración llenando el espacio vacío. Nadie sabía dónde estaba, ni mamá, ni Lucas, solo yo y los huesos de una vieja panadería que una vez alimentó a todo un pueblo. Debería haberme sentido sola, pero de alguna manera se sintió como el comienzo de algo real. A la mañana siguiente, me desperté con la luz que entraba por las ventanas polvorientas y el sonido lejano de un gallo. Por unos segundos, olvidé dónde estaba. Luego vi las vigas descoloridas en el techo, la pintura blanca astillada en las paredes y la maleta junto a la puerta, y recordé que ya no era una novia. No me quité el vestido hasta el mediodía. Finalmente me lo quité y lo colgué en el pequeño armario junto a los delantales de trabajo que habían quedado. Verlo allí, blanco y arrugado, rodeado por el olor a levadura y madera vieja, se sintió simbólico de una manera que no estaba lista para explicar. Pasé el día barriendo. El polvo se adhería a cada superficie como un recuerdo. Abrí las ventanas y dejé que el viento se llevara la mayor cantidad posible.
Limpié los viejos mostradores, sacudí las alfombras y bajé los platos agrietados de los estantes solo para darles un propósito de nuevo. No sabía por qué me importaba, pero lo hacía. Cuando la cocina estuvo lo suficientemente limpia como para respirar, me senté junto al gigantesco horno de ladrillo en el centro de la habitación y pasé mi mano por su borde. Los ladrillos estaban ennegrecidos por años de uso, pero sólidos, fuertes. Me incliné, respiré profundamente y percibí algo tenue debajo del polvo. Un olor a masa caliente y azúcar caramelizado, un recuerdo que no era mío. Tal vez la historia de otra persona que persistía en las paredes. Si pudieras hablar, susurré al horno, apuesto a que tendrías una historia increíble. Esa noche, fui a la pequeña tienda de abarrotes de la esquina a comprar algunas cosas. La campanilla tintineó sobre la puerta al entrar, e instantáneamente sentí que todas las miradas se giraban. Era un pueblo pequeño. Sabía lo que veían, una cara desconocida, una joven comprando porciones individuales y jabón para platos. Y los rumores ya habían comenzado. Detrás del mostrador, había una mujer de unos 50 años con gafas de ojo de gato y una etiqueta con su nombre que decía Marta. Se inclinó sobre la caja registradora como si fuera una caja de secretos. Debe ser la sobrina de Valerie, dijo con una sonrisa demasiado amplia para ser inocente. Escuché que te estás quedando en la vieja panadería. Eso es inusual. Supongo que soy inusual, respondí, tratando de sonar más ligera de lo que me sentía. Bueno, ese lugar tiene historia, dijo. La gente todavía recuerda el pan de allí. Solía robarme una rebanada antes de la escuela cuando la señorita Harriet manejaba los hornos. El mejor pan de masa madre que he probado. Ese nombre se me quedó grabado. Harriet. De vuelta en la panadería, preparé una cena sencilla y me senté junto a la ventana mientras el cielo se oscurecía. El aire estaba espeso de humedad, y en algún lugar del bosque detrás de la tienda, las cigarras gritaban como si tuvieran algo que demostrar. No podía dejar de pensar en ese olor, en cómo el horno parecía zumbar cuando lo tocaba, en lo bien que se sentía fregar un mostrador hasta que brillaba. Algo dentro de mí tiraba, urgiéndome a la acción. ¿Y si lo intentaba? La idea llegó tranquila, casi ridícula. Nunca en mi vida había horneado algo desde cero, no sin una mezcla de caja o un tutorial de YouTube, pero algo de este lugar me hizo querer aprender. Quizás era el silencio. Quizás era el horno. O quizás era porque no me quedaba nada que perder. A la mañana siguiente, le pregunté a la tía Valerie sobre la señorita Harriet. Ella levantó una ceja. ¿Por qué? Quiero aprender a hornear. Me estudió por un largo momento, luego asintió. Bueno, estás de suerte. Harriet todavía está por aquí. Vive en Birch Hollow, a solo 15 minutos por la carretera. Pero no te hagas ilusiones. Es cerca como una mula y el doble de particular. Pero si alguien puede enseñarte, es ella. Y así, la primera brasa de algo nuevo comenzó a brillar. La vieja camioneta de la tía Valerie gruñó todo el camino hasta Birch Hollow. El camino serpenteaba entre bosques y tierras de cultivo hasta que desembocó cerca de una pequeña y desgastada cabaña con persianas verdes y girasoles inclinados sobre la cerca. Allí vivía la señorita Harriet, una mujer a la que no había conocido, pero cuyo nombre ya llevaba el peso de la canela y la levadura en mi imaginación. Abrió la puerta antes de que llamáramos, pequeña y nervuda, con rizos plateados recogidos en un pañuelo y un par de manos que parecían haber luchado con masa durante 40 años. Sus ojos me escanearon como un libro de contabilidad. Rápidos, agudos, sin rodeos. Así que, dijo, con los brazos cruzados. Eres la novia fugitiva de Bailan. Me sonrojé. No pensé que llegaría tan lejos. Soy Isabella, logré decir. Escuché que solías hornear en el horno Magnolia. Me gustaría aprender. La señorita Harriet no se movió. Me miró a mí, luego a Valerie, y luego de nuevo. ¿Por qué? Dudé. No sabía cómo explicar que necesitaba hornear, cómo necesitaba respirar, que después de ser dejada en el altar, no estaba segura de lo que era, pero sabía que no podía volver a ser quien había sido. Solo quiero intentarlo, dije. Eso es todo. Me miró un segundo más, luego finalmente se hizo a un lado. ¿Tienes zapatos que puedan manejar la harina? Así comenzó mi aprendizaje.
El primer día, me hizo barrer. No el tipo de barrido que hacía en la panadería. Esto era más bien un ritual. Luego limpiamos el espacio de trabajo, limpiamos cada superficie y dispusimos los ingredientes como soldados que se preparan para la batalla. Hornear, dijo la señorita Harriet, no es solo mezclar cosas. Es ritmo, paciencia, sensación. La masa sabe si mientes. Me reí, nerviosa, insegura, pero asentí. Me mostró cómo activar la levadura, cuán caliente debía estar el agua, cómo mezclar sin magullar. La primera tanda fue un desastre, demasiado húmeda. La segunda fue mejor, pero aún así se derrumbó en el molde. Deja de luchar contra ella, dijo, viéndome batallar. Deja que te diga lo que necesita. No habla, murmuré. Oh, claro que sí, no con palabras. Solo tienes que escuchar con tus manos. Esa noche no dormí. Me dolía el cuerpo. Mis dedos olían a sal y grano. Pero sentí algo que no había sentido en meses, compromiso, presencia, ligada al mundo por algo cálido y ascendente. Al final de la semana, podía amasar sin mirar hacia abajo. Sabía cómo dar forma a los panes y verificar su punto de fermentación solo con el tacto. Y cuando la señorita Harriet finalmente me dejó meter uno en el horno yo sola, contuve la respiración todo el tiempo. Salió imperfecto, los bordes demasiado dorados, la corteza un poco gruesa, pero cuando ella lo cortó y salió vapor, asintió una vez. No está mal, dijo. Tampoco es genial, respondí. Ella sonrió. Si ya fuera perfecto, no me necesitarías. Seguimos adelante. Cada mañana, conducía hasta su cabaña y trabajaba hasta que me dolían los brazos. Tomaba notas, hacía preguntas, me equivocaba una docena de veces más. Pero cada fracaso me enseñaba algo. Y lentamente, casi tímidamente, también comencé a hornear en el horno Magnolia. Solo unas pocas hogazas al día, comenzando al amanecer, el polvo flotando en la luz dorada como harina en el aire. El pueblo se dio cuenta. Marta de la tienda fue mi primera clienta. Compró un pan de masa madre y regresó 2 días después preguntando si podía hacer rollos de canela. Un maestro de escuela jubilado pidió pan de trigo con miel. Garabateaba recetas en un cuaderno, cometía errores, quemaba 3 bandejas, pero la gente seguía viniendo. No solo querían pan. Querían algo que se sintiera como un recuerdo, como el hogar. Una tarde, después de haber limpiado la última de las bandejas, me paré en medio de esa vieja panadería y susurré, ¿todavía estás conmigo? Puse la palma de mi mano en el cálido horno de ladrillo. Fue como si exhalara bajo mi mano. Esa noche, escribí un letrero en la puerta con tiza, abierto los sábados, pan fresco hecho a mano. No sabía si alguien vendría, pero finalmente estaba aprendiendo a resurgir. El olor a canela y masa leudando llenó el aire esa mañana. Acababa de sacar una bandeja de panés de avena con miel del horno cuando oí el crujido de los neumáticos en la grava. Me limpié las manos en el delantal, esperando a Marta o a alguno de los clientes habituales. Pero cuando salí y vi el coche, se me cayó el alma a los pies. Era un viejo sedán plateado, con la puerta arañada, placas de Georgia. Conocía ese coche mejor de lo que quería admitir. Lucas salió como si estuviera entrando en un territorio familiar. Los mismos hombros encorvados, la misma media sonrisa vacilante, pero más delgado, más pálido, como si no hubiera dormido bien en semanas. Hola, Isabella, dijo, sus ojos escudriñando la fachada del horno Magnolia como si no reconociera en quién me había convertido. Lucas, respondí, seca como una tabla de cortar. No lo invité a pasar. Solo pasaba por aquí, mintió. Claro. Miró por la carretera, luego de nuevo a mí. He estado aquí antes, admitió en voz baja, con los ojos fijos en la grava. Hace un mes, estacioné al otro lado de la calle y vi a la gente hacer fila para comprar tu pan. Casi entro, pero no sabía qué decir. No respondí porque no quedaba nada que decir. Se quedó allí, con las manos en los bolsillos, balanceándose de un pie a otro como un niño esperando ser regañado. ¿Podemos hablar?, preguntó. Ya lo estás haciendo. Hizo una mueca, pero no se echó atrás. Yo, sé que me equivoqué. Lo que hice, fue imperdonable.
Me apoyé en el poste del porche y me crucé de brazos. Esa es una forma de decirlo. Tuve miedo, dijo. Todo se sentía demasiado grande, demasiado definitivo. Entré en pánico. Entraste en pánico una hora antes de nuestra boda, dije, y sentí que mi voz temblaba, pero no de dolor, sino de ira contenida durante demasiado tiempo. He pensado en ese día todos los días desde entonces, continuó. Y yo solo, quiero arreglarlo si me dejas. Algo dentro de mí casi se rió. No de forma cruel, solo cansada. Lo miré, al hombre con el que una vez me había imaginado criando hijos, construyendo un columpio en el porche, envejeciendo a su lado, y todo lo que sentí fue distancia, como recordar a alguien de un sueño que ya no tenía sentido. ¿Quieres arreglarlo?, pregunté suavemente. Dime algo, Lucas. ¿Te volviste a enamorar de mí, o simplemente esperabas que me quedara congelada en el tiempo hasta que cambiaras de opinión? Parpadeó. La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Solo te extraño, dijo. Extraño lo que teníamos. Lo que teníamos, repetí. ¿Te refieres a antes de que decidieras que yo no era suficiente para que te presentaras? Se encogió de hombros. No vine a pelear. Y yo no vine a escuchar disculpas que no cambiaban nada. Se quedó allí, con las manos colgando inútilmente a los lados, como si ya no supiera qué hacer con ellas. Pensé que tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Ahora veo que me equivoqué. Eres diferente. Asentí. Lo soy. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No quedaba nada que decir. Cuando finalmente se dio la vuelta y regresó a su coche, vi la estela de polvo seguirlo por el camino. No lloré. No grité. Solo respiré larga y profundamente y sentí que algo dentro de mí finalmente se aflojaba. Ya no estaba esperando. Cuando el polvo finalmente se asentó, me di cuenta de que no solo había cerrado la puerta a Lucas. La había cerrado a la mujer que una vez midió su valía por las promesas de otra persona. Esa versión de mí, la que mendigaba amor, regalos, migajas, finalmente se había ido. Y no la extrañaba. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de los árboles y proyectaba una cálida luz ámbar a través de las ventanas de la panadería, me quité el delantal y me senté en la larga mesa de madera donde daba forma a la masa. El lugar estaba en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj de pared y el olor a pan enfriándose. Busqué en el cajón donde guardaba papeles importantes y saqué la tarjeta de presentación que Daniel me había dado semanas atrás. No lo había llamado aún, no porque no quisiera, sino porque una parte de mí había estado esperando a ver si el pasado llamaría primero a la puerta. Ahora lo había hecho, y yo había respondido con silencio. Cogí el teléfono y marqué el número. Respondió al segundo timbrazo. Soy Daniel Sterling. Daniel, soy Isabella, de Horno Magnolia. Una pausa, luego con calidez. Me preguntaba cuándo te oiría. Estoy lista, dije. Hablemos. Daniel apareció 2 días después con una carpeta de cuero bajo un brazo y esa misma presencia tranquila y sensata que me había causado curiosidad la primera vez que nos conocimos. Entró por las puertas de Horno Magnolia como si perteneciera allí, no como invitado, ni como comprador, sino como alguien que respetaba la esencia de un lugar y a la mujer que lo mantenía vivo. Nos sentamos en mi mesa de masa, que ahora servía como escritorio de reuniones, con una tetera entre nosotros y la luz del sol derramándose por el suelo. He revisado los registros de la propiedad, dijo, desplegando los papeles. El edificio es propiedad del condado. Están dispuestos a venderlo. 300.000, punto. Sin gravámenes, sin impuestos atrasados, solo viejos ladrillos y grandes sueños. Solté un silbido bajo. Esos son muchos ceros. Daniel asintió. Lo es, pero no imposible. Cubriré el costo total por ahora, dijo suavemente. 300.000 es mucho, pero no estoy invirtiendo en paredes. Estoy invirtiendo en ti. La propiedad es tuya porque este lugar no existiría sin tus manos. ¿Tu historia? Lo miré fijamente. ¿Me darías el 40%? Él sonrió. Isabella, este lugar ya tiene un alma. No estoy aquí para quitar eso. Estoy aquí para ayudarlo a crecer. Miré la mesa donde mis palmas habían presionado la masa día tras día.
Pensé en el horno agrietado, la marca de quemadura en mi delantal, el cuaderno donde garabateaba cada receta fallida y éxito accidental. Nada de esto había sido fácil, y sin embargo, nada de ello se había sentido nunca como una carga. «¿Lo dices en serio?», dije. «Completamente». Asentí lentamente. «Entonces, hagámoslo». La semana siguiente se sintió como una tormenta de papeleo e inspecciones del condado. Llené formularios que no entendía. Asistí a reuniones sobre códigos de salud y licencias comerciales. Hice fila en el banco con manos temblorosas. Pero Daniel estuvo allí en cada paso, traduciendo la jerga legal a un lenguaje sencillo, tranquilizándome cuando me sentía pequeña, recordándome que esto no era solo su inversión. Era mi historia. El viernes por la tarde, tenía la escritura en mis manos. Horno Magnolia era mío. Mío en tinta y ley, mío en sudor y esperanza. Esa noche, me quedé en medio de la panadería y dejé que la realidad me invadiera. Pasé mis dedos por el mismo mostrador donde la señorita Harriet una vez amasó, toqué los ladrillos del horno como si fueran parte de mi propia columna vertebral. Ya no solo estaba horneando. Estaba construyendo algo, algo que podía durar. A la mañana siguiente, Daniel me recogió temprano. «Quiero que veas las tiendas», dijo. «Ven a conocer a la gente que venderá tu pan». El viaje a la ciudad fue tranquilo, cómodo. Me contó sobre su primera tienda, cómo había comenzado con un solo estante de miel local y creció hasta convertirse en una red de mercados que vendían de todo, desde tomates de herencia hasta conservas artesanales. No era ostentoso. No hacía alarde de nombres importantes. Simplemente creía en la comida honesta y en la gente que la hacía. Cuando llegamos al estacionamiento de la primera tienda, sentí que los nervios se me retorcían en el estómago. Pero dentro, no era lo que esperaba. Sin luces de neón, sin paredes corporativas grises, solo estantes de madera, cestas de productos frescos y el aroma de comida de verdad. Una chica llamada Lily detrás del mostrador saludó y sonrió. «¿Así que esta es la panadera?», le preguntó a Daniel. Me sonrojé. «Todavía estoy aprendiendo». «Todos lo estamos», dijo ella. En la segunda tienda, un hombre mayor con un delantal me estrechó la mano y dijo: «Si traes ese pan de canela que hiciste la semana pasada, te libero todo un estante». En la tercera, una madre con 2 hijos preguntó si hacía panecillos para la cena. Para cuando regresamos, tenía un cuaderno lleno de solicitudes, nombres e ideas. Me dolía la cabeza, pero de la mejor manera, no por confusión, sino por visión. Al llegar a Willow Creek, Daniel redujo la velocidad de la camioneta y me miró. «Lo hiciste bien hoy», dijo. «Gracias». «Lo digo en serio». Sonreí. «Yo también». Esa noche, no me sentía como una mujer que había sido abandonada con un vestido de novia. Me sentía como una dueña, una creadora, una mujer que había tomado lo que la había roto y lo había convertido en algo que podía alimentar al mundo. 6 meses después, Horno Magnolia ya no era solo un edificio. Estaba vivo de nuevo. 3 hornos encendidos desde el amanecer hasta el anochecer. El aire interior olía constantemente a masa leudando, azúcar y canela. Ahora tenía 5 empleados, 2 chicas de secundaria que ayudaban con la preparación y las entregas, un ex jefe de correos jubilado que moldeaba los panes como si fuera un ritual sagrado, y la señorita Harriet, que aún venía 2 veces por semana a supervisar, pero sobre todo solo bebía té y sonreía cuando creía que nadie la notaba. Horneábamos cerca de 100 hogazas al día. Masa madre, avena con miel, romero, aceite de oliva, jalá los viernes. A veces me detenía mientras untaba mantequilla en una corteza recién hecha y pensaba: esto surgió de la nada, del desamor, de las cenizas. El pueblo respondió. La gente hacía fila los sábados por la mañana antes de que abriéramos. Los turistas llegaban después de escuchar sobre nosotros de algún bloguero de comida que nunca conocí. Los niños se iban con los dedos pegajosos y sonriendo. Era un caos. Era hermoso, y era mío. Daniel cumplió su palabra. No interfirió. Pero sí aparecía. A veces con formularios de pedido, a veces con nuevas ideas de empaquetado, a veces simplemente con 2 cafés y un cálido «¿Cómo te va?». Nunca presionó. Nunca pidió más de lo que estaba dispuesta a dar. Pero él estaba allí, siempre allí. Y lentamente algo se suavizó en mí.
Una noche, después de haber terminado una enorme tanda para un festival gastronómico en toda la ciudad, lo encontré limpiando el mostrador principal. La harina le manchaba la camisa, y parecía menos un hombre de negocios y más alguien que pertenecía allí. ¿Por qué sigues apareciendo?, le pregunté. Me miró sorprendido por la pregunta, luego se encogió de hombros. Porque creo en este lugar y en ti. Las palabras me golpearon profundamente. No respondí de inmediato. No era necesario. Él no insistió. Simplemente nos quedamos allí en el silencio de la panadería fuera de horario, mientras los hornos se enfriaban y la luz de la luna se filtraba por las ventanas cubiertas de harina. Unos días después, la señorita Harriet vino para su visita habitual de la tarde. Observó la nueva rejilla de entrega y olió con aprobación la tanda de galletas de suero de leche que se enfriaban junto a la ventana. «Has construido algo real», dijo. «No podría haberlo hecho sin ti». Ella lo desestimó con un resoplido. Yo solo señalé la masa. Tú fuiste la que perseveró a través de todo el desorden. Luego me miró, seria. ¿Y a ese chico Daniel, le gustas? Sé que a ti te gusta él. Dudé, no porque no lo supiera, sino porque admitirlo significaba soltar algo que había usado como armadura. Sí, dije en voz baja. Pero esta vez es diferente. Ella asintió. Debería serlo. Diferente es bueno. Esa noche, Daniel se acercó después de cerrar. Trajo 2 limonadas y noticias de la ciudad. Nos habían presentado en una pequeña revista regional. Nada enorme, pero suficiente para despertar la curiosidad de la gente, suficiente para demostrar que lo que estábamos haciendo importaba. Mientras nos sentábamos en los escalones de la panadería, bebiendo en silencio, él se volvió hacia mí. ¿Puedo preguntar algo? Adelante. ¿Todavía tienes miedo? Lo pensé. En cómo solía acostarme despierta, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme yo misma. En la voz en mi cabeza que solía susurrar, solo eres lo que él dejó atrás. No, dije. Ya no. Asintió lentamente. Luego, con cuidado, me tomó la mano. No me aparté. Adentro, los hornos estaban en silencio, el pan enfriándose. El aire olía a harina, sudor y algo más dulce, como paz. Afuera, el mundo seguía girando. Pero aquí estaba lo mío. Algunas mañanas, todavía me despierto antes de la alarma. No porque tenga que hacerlo, mi personal puede encargarse del turno temprano ahora, sino porque algo en mí lo desea. Hay algo sagrado en entrar en una panadería tranquila antes de que el mundo se despierte. El olor a piedra fría, el silencio de la harina asentándose en el aire, la sensación de que este día, como un pan recién horneado, todavía se está formando. Hace 6 meses, pensé que mi vida había terminado. Ahora, entiendo que solo era el horno precalentándose. Un domingo, me encontré de nuevo en el armario de la habitación trasera, el mismo donde había colgado mi vestido de novia hace tantos meses. Todavía estaba allí, prensado entre delantales y chaquetas con polvo de harina. Toqué la tela suavemente. Ya no me apretaba la garganta. Ahora era solo tela, solo un símbolo de una vida que casi tuve y que ya no quería. No lloré. Sonreí. Esa misma tarde, salí al porche delantero y encontré a Daniel leyendo las facturas de entrega. Levantó la vista, entrecerrando los ojos ante el sol. «Te ves más ligera», dijo. «Quizás lo estoy». Se puso de pie. «Tengo algo que mostrarte». Condujimos 10 minutos fuera del pueblo hasta un pequeño terreno que había comprado, plano, abierto y besado por el viento. «Esto», dijo, «podría ser el sitio de nuestra primera tienda». ¿Nuestra primera?, me reí. Bueno, pensé que podríamos construir algo más grande. Un lugar que lleve nuestros 2 nombres. Una cafetería, una panadería, quizás incluso una cocina de enseñanza. Me miró de reojo, de repente inseguro. Si quieres eso. Miré el césped, imaginando un porche de madera, panés frescos en la ventana, el sonido de las risas y el tintineo de las tazas. Un lugar lleno de comunidad, no solo de comercio. Lo quiero, dije. Pero solo si lo construimos de la misma manera que construimos esto, lento, honesto y juntos. Él sonrió.
Esa es la única forma que conozco. De vuelta en el horno Magnolia esa tarde, me senté con la señorita Harriet mientras ella sorbía su té de manzanilla y observaba cómo una nueva tanda de masa madre subía detrás del cristal. «Has construido algo real, cariño», dijo. «Tuve una buena maestra». Ella se rió. «Tuviste algo mejor. Tuviste una razón». Tenía razón. No había horneado solo para olvidar a Lucas. Había horneado para recordarme a mí misma, para recordar que podía dar forma a algo hermoso a partir del caos, que podía resurgir, incluso cuando todo dentro de mí se había derrumbado una vez. Más tarde esa noche, después de cerrar, me senté en el silencio y escribí algo en mi diario. Lucas me dejó con un vestido blanco, pensando que me estaba rompiendo. Pero solo rompió la versión de mí que estaba esperando que alguien más definiera su valía. Lo que surgió de esas cenizas no fue una víctima. Fue una creadora, una mujer que alimenta a otros, que lidera con sus manos, que crea alegría a partir de la harina y el fuego. No soy la casi esposa de alguien. Soy Isabella Hayes, y tengo un horno increíble. Pasaron semanas, luego meses, y la vida real, se asentó, de esas que no tienen grandes gestos ni salidas dramáticas. Solo días llenos de trabajo y dulzura y pequeñas decisiones tomadas codo a codo. Una tarde, me paré en la puerta trasera observando cómo el sol se ponía detrás de los árboles y sentí unos brazos rodear mi cintura. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó Daniel suavemente. ¿El día en que todo se desmoronó? No, susurró. El día en que realmente comenzó. Me di la vuelta y lo miré, al hombre que había entrado en mi historia, no para rescatarme, sino para construir conmigo. Y dije lo que ahora sabía que era verdad. Todos los días él besaba mi sien, y nos quedábamos en la puerta mientras la noche llegaba. Cálido y familiar. Dentro, la panadería olía a mañana. Y yo, por fin, estaba en casa. A veces la vida te rompe no para destruirte, sino para permitir que algo nuevo surja desde dentro. Isabella no fue salvada por un hombre, ni por un negocio, ni siquiera por una panadería. Fue salvada por sus propias manos, por el trabajo silencioso de la curación, al elegir construir en lugar de derrumbarse. Su historia nos recuerda que ser abandonado no es el final. Es una pausa, un espacio. Y en ese espacio, si te atreves a respirar de nuevo, a necesitar de nuevo, a creer de nuevo, podrías encontrar una versión de ti misma que es más fuerte, más sabia y más viva que nunca. El pan de tu nueva vida no te será entregado. Tendrás que hacerlo tú misma, harina, sal, lágrimas y fuego.